Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa llamado Páginas de Nuestra Historia, que se transmite por las pantallas de UMAG Televisión. Siempre en esta unión virtuosa que tenemos entre el Museo Regional de Magallanes, que nos acoge hoy día, y la Universidad de Magallanes, dos instituciones acá del Cono Sur americano, ¿cierto? En los recónditos extremos de la patria, como escribiera Mistral, ¿cierto? En las grises postrimerías de la patria, en Punta Arenas. En esta ya la cuarta temporada del programa Páginas de Nuestra Historia, donde han transitado una serie de investigadores, profesionales, vecinos, que nos conversan sobre temas interesantes que queremos que la comunidad los conozca a través de la televisión. En temporadas anteriores hemos tratado la arqueología. Hemos tenido la visita de Mauricio Mazzone, Luis Borrero, los locales Flavia Moreno, Manuel San Román. Y la verdad que hoy nos visita también un arqueólogo destacado de origen en Santiago, pero con establecimiento laboral en la Universidad Austral de Chile, ¿ya? Arqueólogo de profesión, con posgrado y por sobre todo un interesante trabajo que hoy día nos viene a contar sobre la ciudad de Rey Don Felipe, Puerto del Hambre, nuestro amigo Simón Urbina. Simón, Hola bienvenido. Dusan, ¿cómo estás? Muy bien, Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto. Teníamos muy pendiente la conversación contigo, pero la pandemia y todas estas pausas nos hicieron demorar un poco esta reunión, pero queríamos que sea presencial. La verdad que queríamos alejarnos un poco del Zoom y conversar presencialmente sobre tu trabajo en arqueología en el extremo sur de Chile, es decir, en las ruinas de Rey Don Felipe, Puerto del Hambre. ¿Cómo llegas a interesarte en este lugar del mundo tan alejado? Bueno, como tú dijiste al inicio, yo nací en un suburbio de Santiago. Estudié educación pública, estudié arqueología en Santiago, me fui a vivir a Valdivia el año 2007. Y la arqueología chilena se dedica principalmente a la prehistoria, ¿sí? A temas de arqueología muy antiguo, el poblamiento, las sociedades cazadoras-recolectoras. En ese tránsito de Santiago a Valdivia, conocer la Universidad Austral, la vocación urbana también de una ciudad a escala humana, nos dimos cuenta con un grupo de colegas que, bueno, habían otros temas que la arqueología podía hacer grandes aportes, como estudiar el lugar en el que uno vive, que yo creo que nace de, bueno, intereses personales, entender mejor el devenir de la sociedad actual, de uno mismo, que no entiende muchas veces cuáles son las raíces culturales, étnicas, porque, bueno, la educación escolar es ha elegido como un solo discurso de quiénes son nuestros antepasados y ha dejado fuera otras poblaciones, especialmente las comunidades indígenas, los pueblos originarios, primeras naciones, como se les quiera llamar. Entonces encontramos que la ciudad es un lugar donde se puede hacer arqueología, y esto no lo descubrimos nosotros, sino que está bien desarrollado en Estados Unidos a propósito de cómo se realizó la colonización inglesa de la costa este, o en Europa también, donde uno puede estudiar grandes ciudades con documentos históricos al mismo tiempo, ¿sí? Este interés por hacer arqueología urbana no tenía otra posibilidad sino mirar hacia el Estrecho de Magallanes por varias razones, porque acá, en los asentamientos coloniales que hubieron acá en el siglo XVI, aunque fueron tuvieron un desenlace muy terrible, duraron muy poco tiempo, murió mucha gente. Acá se empezaron a hacer los primeros estudios de arqueología histórica del Cono Sur. Los trajo Omar Ortiz Troncoso, son a principios de los años 70 del siglo pasado. Son considerados pioneros en el ámbito de la arqueología histórica a nivel sudamericano. Y lo otro interesante, junto a otras razones, como decía, es que al durar tan poco la ciudad de Rey Don Felipe, se genera lo que en arqueología llamamos un contexto pompeyoide, es decir, un evento arqueológico que tiene un inicio y un fin totalmente conocido y breve, un lapso breve de ocupación, vale decir, todo lo que está dentro de ese lapso uno puede entenderlo como datado con mucha seguridad.
entre el 84, 1584, 1587, de tal forma de que lo que uno encuentra revuelto en muchas otras ciudades de Chile, Santiago, La Serena, Concepción, Villarrica, La Imperial, Osorno, Castro, qué sé yo, aquí uno lo encuentra en una capa donde estamos seguros de que todo eso es del siglo XVI. Entonces, viniendo a Rey Don Felipe, nosotros podíamos, eso fue nuestra idea inicial, entender mejor qué era lo que era propio del siglo XVI en otras ciudades de más al norte. Ese fue nuestro impulso inicial, en el fondo, venir a buscar acá lo que en los otros contextos urbanos aparece mezclado. En Valdivia aparece mezclado el 16, el 17, el 18 y aparece mezclado, los materiales arqueológicos me refiero, sí, con las ocupaciones indígenas prehispánicas que tienen 1000 años antes de la fundación de Valdivia, en 1552. En Santiago lo mismo, tiene una ocupación incaica. Cuando uno excava en las ciudades, generalmente las tuberías, las casas, los subterráneos han revuelto todos los contextos por lo general. Rey Don Felipe tiene un grado de integridad mucho mayor a esas urbes que todavía se habitan, y tiene esta figura, como te decía, Dusan, de ser una especie de Pompeya en el estrecho, que nos sirve para entender ese momento único, no sirve para entender ni siquiera una década. 3 años de una década muy importante para la monarquía ibérica, ¿sí? Para el proyecto Felipe II en particular. Entonces, como un sitio arqueológico único, y además tenía esta historia de la investigación con Omar Ortiz Troncoso, el Instituto de la Patagonia, haciendo unos aportes muy importantes en una época en que realmente los intereses de la arqueología no estaban en los siglos recientes. Y bueno, y un impulso que tomaron luego Mauricio Mazzone, Alfredo Prieto, y que han asumido también las instituciones. Yo creo que ese fue nuestro primer impulso, y además que Punta Arenas es una ciudad espectacular. Para quienes nos criamos en la zona central, es una ciudad habitable, amena, con un clima, claro, distinto a la zona central, pero muy bonita y que uno admira también, viniendo de otra parte, no necesariamente lo digo como haber venido ya varias veces, sino que desde afuera se ve muy Uy, bonito. Simón, como tú me comentabas, y dentro del desconocimiento, si bien no me imagino no es el único caso, van a haber cientos o miles, tampoco debe ser muy común que haya una ciudad porque por lo que nos comentaba, las ciudades se van construyendo una como encima de otra, como que hay una ciudad que desaparezca de la faz de la tierra, o no, bueno, por así decirlo, tampoco es muy común en Chile, ¿o sí? No, bueno, el proceso de fundación de ciudades en América está estudiado por la historia, la historiografía, el urbanismo, esa combinación entre historiadores de la arquitectura, historiadores del arte. Ahí se han hecho los principales avances, se han documentado cientos de núcleos urbanos fundados, de los cuales un porcentaje muy relevante fracasaron, como Rey Don Felipe, como Nombre de Jesús. Muchos de ellos no fracasaron y siguen habitadas en el día de hoy, o fueron abandonadas en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Todos ellos, por lo tanto los que fueron abandonados a los pocos años, a las décadas, a los siglos después, o siguen habitados, son sitios arqueológicos, ¿sí? Yo diría que el caso de Rey Don Felipe es excepcional, por lo breve de la ocupación, pero lo ambicioso del proyecto imperial o colonial, si se quiere decir. Tiene varios matices que lo hace muy singular. Yo no sé si Rey Don Felipe tiene muchos análogos. Quizás en Norteamérica hay algunos, en la costa de California, proyectos de colonización que se fundan, se arman y que han abandonado al poco tiempo por un asedio, una enfermedad, una peste. El tema es que encontrar estos lugares es muy difícil. No se conocen dónde están. En el caso de ciudades que cambian de lugar porque, no sé, eligieron mal la ribera del río donde asentarse, porque pegaba mucho el viento en la tarde o había mucha humedad, hay muchas ciudades que cambiaron de emplazamiento dentro de un área acotada, como Angol, por ejemplo. El tema es que no se ha hecho investigación, ¿sí? La arqueología histórica en Chile
a pesar de los aportes de Omar Ortiz Troncoso acá en el Estrecho Magallanes, en Rey Don Felipe, en Punta Dúngenes y otros colegas también, sigue siendo un área de la arqueología con un pobre desarrollo. No se enseña sistemáticamente en las universidades, pero yo creo que eso está cambiando, puesto que los resultados son, a mi juicio, y aunque viene de cerca, son muy significativos, son llamativos, comunicacionalmente son impactantes a veces, ¿sí? Tienen mucho potencial de generar discurso o interpretación patrimonial, fácil de comunicar con los colegios, con la comunidad, sensibilizar a las autoridades, porque además se trata del pasado reciente. Entonces, las ciudades siempre, al estar vinculadas con procesos de ocupación, soberanía, jurisdicciones, también tocan un poco la fibra, diría yo, en ciertos casos nacionalista, relaciones de poder. Es un tema interesante igual, que gatillan aspectos de, bueno, las múltiples identidades que están dando vueltas y que son parte de nuestra historia, que lo hacen llamativo, ¿sí? Como, ¿quiénes llegaron a Rey Don Felipe? ¿Eran todos de Sevilla? ¿Eran todos de Galicia? ¿De dónde venía esta gente? ¿Eran pobres? ¿Tenían recursos? ¿Qué pasó con sus familias que quedaron allá? ¿Quiénes son los que llegaron a Fuerte Bulnes? ¿Quiénes poblaron Punta Arenas? Todas esas preguntas se pueden responder, además de lo que ha hecho un gran número de historiadores muy destacados de Magallanes, liderados por Mateo Martínez, podrían ser vueltos a revisar por la arqueología, por ejemplo. Hacer arqueología de Punta Arenas, arqueología de Puerto Montt, de las ciudades más recientes, de las ciudades republicanas, por ejemplo. Sí, recuerdo que haber leído que desde un inicio era, aun cuando no se encontraba la ciudad, habían visiones disímiles en torno a dónde estaba ubicada. Primero se pensaba que estaba más al sur, en el sector de Río San Juan, se buscó mucho por ese sector, hasta que Jesús Veiga encuentra el lugar, bueno, y posteriormente con otros arqueólogos, Émpera y, bueno, Osvaldo Beckman, gente acá del pueblo en esos años. ¿Qué busca un arqueólogo del siglo XXI revisando un sitio que fue descubierto y seguramente excavado por otras personas con anterioridad? Buscaba, bueno, tuviste muy buenos resultados, no quiero contar el tema, pero ¿qué busca en un lugar que ya fue excavado? ¿Puede encontrar? Sí, yo diría que para quienes nos escuchan y ven el programa, la arqueología no se trata únicamente de encontrar cosas nuevas, ¿Ya? encontrar lo más antiguo, lo más excepcional, dicho coloquialmente, el chaleco con más botones. Uno muchas veces vuelve sobre lugares o materiales, colecciones científicas que ya han estudiado otros colegas. Y el valor de eso, visto desde la propia disciplina, es, por ejemplo, hacer estudios con nuevas tecnologías y responder preguntas que quizás los colegas hace 50, 60 años no podían responder. Ahora, yo destaco indudablemente que para encontrar o reencontrar, redescubrir Rey Don Felipe, en el caso de Jesús Veiga, pasó por un estudio de las fuentes publicadas, un reconocimiento del territorio, y aunque él no tenía ni un dron, ni un georradar, todavía no estaba publicado el mapa de Rey Don Felipe que encontró José Miguel Barro y publicó en 1993, él tuvo otras habilidades y capacidades para leer lo que se decía que era la localización errónea y encontrar la real. Yo diría que desde esa dimensión la arqueología, como otras ciencias sociales y las ciencias naturales, genera un conocimiento acumulativo. Pero respondiendo a tu pregunta, la idea de volver a Rey Don Felipe, esto es una opinión bien personal, tenía por una parte la intención de rendir una especie de homenaje a lo que habían hecho desde Veiga en adelante, los colegas, los equipos, las instituciones, porque aquí estuvo involucrado el Instituto de la Patagonia, el incipiente o el precursor de lo que fue el Museo Regional. El ejército colaboró con Omar Ortiz Troncoso en la excavación. O sea, en estos proyectos que parecen liderados por personas, especies como de
investigadores, héroes, también participan las instituciones y la comunidad. Y yo creo que nos interesaba, qué es lo que un poco trata este libro que se acaba de publicar en la primera parte. La historia de la investigación es igualmente interesante que el sitio propiamente tal, que los datos científicos. La historia de la investigación revela cómo funciona la ciencia, cuáles son las prioridades, las capacidades tecnológicas, interpretativas, la erudición de las personas, la forma de escribir, la forma literaria, los intereses. Entonces volver era reconocer ese trabajo que hicieron los equipos y las personas y las instituciones antes que nosotros, pero además probar nuevas tecnologías como prospección geofísica, es decir, excavar, conocer el subsuelo sin excavar, radiografiar el suelo sin levantar un milímetro de tierra, pero también hacer nuevas excavaciones, es decir, retomar el trabajo que probablemente Omar Ortiz Troncoso, que salió exiliado, hay que decirlo, podría haber seguido haciendo 50 años después. Retomar el trabajo que también realizó Mauricio Mazzone en Punta Dúngenes 2, la cercanía de Nombre Jesús, poner en valor las colecciones que están en el Museo Regional de Magallanes y en el Instituto de la Patagonia, que han generado estos investigadores, hacer dataciones por termoluminiscencia, análisis especializados, y bueno, el factor sorpresa, que son las cosas que aparecen en las excavaciones que uno no sabe de antemano, pero que a veces pueden ser realmente sorprendentes, pues, y aportar y dar una vuelta de tuerca fuerte, un giro a veces a lo que se piensa sobre ciertos procesos o lo que se ha dicho de un sitio como Rey Don Felipe. Sí. Oye, ¿y la arqueología nos puede ayudar a responder dudas? Yo recuerdo, someramente, hace muchos años, una discusión entre Barros, Martinich y Lausich también estaba sobre un sitio que uno planteaba que era un torreón, incluso me parece que alguien planteó el tema que podría ser un horno, y ahí hubo como esta discusión que me parece que ocurrió en el Mercurio, luego terminó acá en los diarios locales, como con caso, irónicamente. Claro, eso es interesante, la arqueología nos puede ayudar a contestar estas preguntas sobre una ciudad que fue emplazada y posteriormente se encontró el plano del mismo, ¿cierto? Ujú. ¿Lo que estaba en el plano es lo que estaba construido o es como una proyección y Sí, no se sabe si se construyó o no? bueno, esa pregunta, por ejemplo, Dusan, que ha estado presente varias décadas y ha generado polémica, Sí, sigue vigente. ya. Y sigue vigente porque, en el fondo, hemos excavado una parte muy pequeña del sitio, sumándolo Ortiz Troncoso con lo que hemos hecho desde el 2019 a la fecha. Sigue siendo muy poco, pero es bastante, digamos, bastante representativo. El plano que encontró José Miguel Barro, que ni Veiga, ni Amperer, ni Omar Ortiz Troncoso lo tuvieron Ujú. en la mano para poder excavar el sitio o interpretar lo que estaban viendo, eh, ha generado desde su publicación, en el fondo, esta duda de, en primer lugar, si lo que se ve actualmente, que es la estructura que identificó y excavó en su mayoría Omar Ortiz Troncoso, corresponde a la iglesia o a parte del sistema de defensa de baluarte y murallas de Rey Don Felipe, por ejemplo. Bueno, eso es algo que la arqueología podría tratar de responder en conjunto con y en un mismo nivel de relevancia con la información histórica, pero digamos que es una pregunta parcial, puesto que el resto de la ciudad o de este poblado, que iba rumbo a ser una ciudad de título, etcétera, está bajo la tierra y no sabemos realmente, como dices tú, si fue un proyecto o si al final tuvo alguna fisonomía de poblado organizado con esta organización dentro de esta muralla defensiva, una cierta orientación de los edificios militares y eclesiásticos arriba, el poblado abajo. Realmente hay muchas dudas de que eso haya llegado a ser como el plano lo muestra. Yo diría que hay una gran posibilidad de que podamos seguir avanzando en este punto que es clave, analizando mejor los datos que ya tenemos, que hemos recuperado,
y haciendo más investigación de archivos. Soledad González, que es historiadora de la investigación, es nuestra historiadora en el proyecto, que fue a Francia, a París, a ver el plano, el original, que digamos, el original es una copia de un plano otro, no es un original, es una copia de. Dice que, o ha comentado, esto lo que hemos conversado, este plano tiene enmiendas, cuando uno lo analiza, que eso es algo que uno no puede ver en una fotografía. Es decir, algo está corregido. Y no sabemos si está corregido porque hubo un boceto inicial y se corrigió según lo que hubo, o es el proyecto, es una copia de un proyecto boceteado que el dibujante traspasó de una copia a otra con cierta falta de habilidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, diría yo que el conjunto de preguntas sobre si el plano es un plano de proyecto de obra, que sería como la pregunta más tajante, todavía estamos lejos de poder responderla. Lo que sí podemos decir es que bajo Rey Don Felipe hay un asentamiento indígena considerable, que Omar Ortiz Troncoso decía que él veía las chozas circulares con chales, con tierra negra, fogones, ceniza, en el 70, sin excavar, y hoy día eso se encuentra en el área del poblado en Rey Don Felipe, y que ahí en el sector del poblado hay muy pocos materiales europeos. Tenemos poca evidencia de los edificios de los pobladores, de los moradores que se establecieron ahí en 1584. Por el contrario, gran parte de las evidencias europeas peninsulares se concentran en la parte alta, donde está el monolito, la estructura cercada, donde se hace esta ceremonia todos los años en febrero. Por lo tanto, yo lo dejaría como una pregunta abierta. Es decir, puede ser que el plano no esté indicando una intención. La arqueología puede responder en qué forma esa intención fue llevada a cabo, pero yo creo que estamos a medio camino todavía para poder responderlo con certeza, porque la señal de materiales o elementos de arquitectura colonial o europea son francamente débiles, sobre todo en la parte donde debía estar la gente viviendo. No, muy interesante. Oye, amigas, amigos, Simón, vamos a hacer una breve pausa, algunos minutos dentro del programa. Vamos a descansar un poco. Ustedes van a seguir viendo contenido patrimonial en pequeñas cápsulas que entregamos. Y bueno, volvemos en unos minutos. El teléfono de la casa fue un adelanto tecnológico importantísimo a principios del siglo XX. Fue comprado en París en la famosa Exposición Universal del año 1900, en la que la electricidad y los aparatos de comunicación fueron la gran novedad de aquella feria. Los incrédulos parisinos se asombraban ante el teléfono, un aparato desconocido por la mayoría de las personas de inicios de siglo. Aún no se construía el palacio, pero como muchos otros elementos ya comenzaban a formar parte de las posesiones de la familia Braun Menéndez y prontamente alojarían su hogar en Punta Arenas. Este teléfono servía para comunicarse con la central telefónica, que era administrada por la empresa telefónica de Veriswil y Compañía Limitada, una de las primeras empresas de este tipo en Chile. La central era operada generalmente por mujeres, las que por medio de clavijas comunicaban al usuario del teléfono con su destinatario por medio de una conexión directa de líneas. El número de teléfono de la casa era el 54. A través de este número se llamaba la residencia Braun Menéndez. Dos grandes baterías llamadas imanes daban una potencia suficiente para hablar con la operadora ubicada en calle Colón, la cual comunicaba generalmente al dueño de la casa con los diferentes locales comerciales que poseía en la ciudad desde la comodidad de su hogar. En 1918, el mismo Mauricio Braun ingresa al negocio de las comunicaciones al ser uno de los propietarios de la Compañía Telefónica de Magallanes. Hoy es un aparato muy común en la ciudad, pero en 1909, cuando se terminó de edificar la casa, había muy pocos teléfonos con los cuales comunicarse. 10 años después ya había un centenar y hoy en Magallanes hay más de 40.000 líneas telefónicas con muchos más aparatos telefónicos cada una.
Ven a conocer esta y muchas otras piezas más en el Museo Regional de Magallanes. Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente luego de esta breve pausa. Y para comentarle a quienes se incorporan en este momento, estamos conversando sobre el Puerto del Hambre. ¿Qué magallánico no ha escuchado estas historias míticas del Puerto del Hambre, esta ciudad, ¿cierto? Puerto del Hambre, Rey Don Felipe, esta historia del siglo XVI que bueno, nos contaron hace tanto tiempo. Y para eso estamos conversando con un amigo, arqueólogo de profesión, y que se ha destacado en estos últimos años por trabajar el sitio de Rey Don Felipe, nuestro amigo Simón Urbina. En este segundo bloque le damos nuevamente la bienvenida. ¿Qué tal, y queríamos comentar el texto. La verdad que interesante que un trabajo tan profesional, tan dedicado por tanto tiempo, se plasme no solamente en un paper, que me imagino que también lo generó, sino que también en una publicación que es bien amena y bien didáctica también para que el común de la gente lo pueda conocer. Sí, bueno, estoy contento, Dusan, y reitero el agradecimiento y mi saludo a todos y todas las magallánicas que están viendo el programa, por poder hablar de este resultado de divulgación, este libro que hemos elaborado en primer lugar por Soledad González, historiadora Víctor Martínez, que es nuestro ilustrador, infografista, y yo, quien habla en tercer lugar, arqueólogo, como tú decías, que es un libro de divulgación, en términos simbólicos, una pequeña retribución, vuelta de mano a todo el apoyo institucional, personal, la amistad que hemos podido cultivar estos años acá en Punta Arenas, acá en el Estrecho, con colegas que desde el museo, la Universidad de Magallanes, el Parque El Estrecho, Consejo Monumentos, nos han permitido realizar este proyecto Fondart que ha terminado este 2022, ¿sí? Estuvo cruzado por la pandemia. Debía durar solo un año en 2019, pero aquí estamos. Y yo diría que, bueno, el tiempo nos ha permitido pensar en un libro que especialmente destinado a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que quieren conocer un poco más la historia de un lugar que ya conocen, probablemente que han ido con su familia, fin de semana, en el verano, que han escuchado la historia, como decías tú. También para aquellos que por primera vez vienen a Punta Arenas y van al Fuerte Bulnes, a Rey Don Felipe, o quieren conocerlo, está pensado para que se lean el viaje de Punta Arenas al parque, y tiene una propuesta infográfica apoyada en información documental y arqueológica, pero sobre todo un intento de dar a conocer muchos datos de la historia de la investigación que comentamos en el primer bloque, y de algunas sorpresas que nos topamos en el camino, en las excavaciones, que realmente nos tienen sorprendidos y con muchos desafíos por delante. Entonces, es un libro que es resultado de apoyos institucionales, equipos de trabajo, entre los que tengo que mencionar obviamente a mi colega Alfredo Prieto, acá en la Universidad de Magallanes, a Leonor Adán, también colega de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, a Paulina González, Fanny Ortega, Randy Twineman del Parque El Estrecho, obviamente la directora del Museo Regional, y esperamos que sea una pequeña contribución a entender que la historia de Puerto del Hambre tiene que ver con muchas otras historias, que es como un cruce de caminos, por decirlo así. No es únicamente este intento de colonización hispana en 1584, sino que hay muchas otras historias que se cruzan, incluyendo las nuestras. La gente que ha querido
conocer Puerto del Hambre, Rey Don Felipe, vacacionar ahí. Eh, Está ahí los cómics, las series que se han escrito, ¿Verdad? de dónde venía la gente de España, cuántos barcos se hundieron, quiénes descubrieron el sitio. Y bueno, al final, todos quienes puedan verlo, tanto en papel como en digital, que está Sí. disponible de ¿Cómo se descarga. accede? En la página del Parque El Estrecho Magallanes, el libro Ya. está completamente con descarga gratuita desde mitad de año. Así que, bueno, van a poder ver al final además que en una de las excavaciones pudimos encontrar 2 cañones de bronce con la fecha de fabricación de 1581, o sea que las fabricaron el mismo año que la Armada del Estrecho zarpó de Sevilla. Sí, Simón, sobre eso, perdón, para hincar un poco el diente en eso. Acá en los Magallánicos tuvimos la noticia en primera plana en el diario que se descubrieron, se encontraron estos cañones y bueno, quedamos muy sorprendidos. Por lo mismo que te comentaba antes, aún se pueden encontrar elementos, pero quedamos con, o el común de la gente que nos ve en la casa, quedamos con este descubrimiento. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cuál es la importancia de ellos? Bueno, hay que decir que todas esas preguntas son súper importantes. El contexto del hallazgo, y esto es sorprendente porque siempre ocurre en arqueología, mientras nosotros estábamos haciendo otras excavaciones, en el parque se está haciendo un pequeño cerco para proteger el área donde está el dolmen conmemorativo a Jesús Veiga y Sarmiento Gamboa. Y en esa instalación de cerco se estaban haciendo los hoyos para los postes. Y en uno de esos no sonó a tierra, por decirlo de alguna forma, sonó cloing. Y lo que sonó a menos de 20 centímetros de el ripio, que hoy día el estacionamiento de ese sector, se vieron parte de estas piezas de bronce. El proyecto estaba empezando. Nosotros prontamente hicimos los contactos y las alianzas con el Centro Nacional de Conservación y Restauración para poder hacer un rescate de estas piezas que, por haber sido halladas de esta forma, corrían un gran riesgo de pérdida o que se extraviaran, se perdieran, se las robaran. Por lo tanto, se hizo un rescate con especialistas, no solo un equipo de arqueología especializado en arqueología histórica, sino que con conservadores y conservadoras especializados en el área arqueológica, con el cual pudimos excavar científicamente el lugar donde estaban los cañones, los sacres, medios sacres se llama, es el nombre técnico, llevarlos a un depósito provisorio y hoy están en el Parque El Estrecho Magallanes, en el edificio principal, es decir, ya no en un depósito provisorio, sino en un lugar con las condiciones de humedad, luz y con el monitoreo permanente de colegas del Centro Nacional de Conservación y Restauración. El desafío hoy, y esa es la otra parte de la pregunta que tú hacías, es generar las condiciones para que estas piezas puedan estar lo antes posible en un espacio en que la ciudadanía, Magallanes en su conjunto y quienes visitan esta región puedan apreciarlos, valorarlos, acceder a sus contenidos y no estar como han estado ahora en el fondo de este tránsito entre el sitio arqueológico y ojalá un espacio museográfico que debiera ser su más lógico destino, ¿sí? Porque son piezas excepcionales. Yo agregaría lo que tú dijiste, Dusan, que la noticia no solo remeció a Magallanes y a todos nosotros, sino que salió fuera de los confines de Chile. Fue noticia en España, en la agencia de prensa internacional. En Galicia, tierra natal de Sarmiento Gamboa, hubo una especie de fiebre por una semana, diría yo. Salió en los diarios locales de Galicia, así como salió acá en Punta Arenas. Y bueno, nos llamaban, nos hicieron todo tipo de invitaciones, puesto que, bueno, aquí, como decía en el bloque anterior, hay temas identitarios muy potentes que tienen que ver con quienes estuvieron al servicio del proyecto imperial, español, en las buenas y en las malas, pero también estos objetos movilizan las agencias como por ejemplo el Consulado de España, la Sociedad Española, la institución patrimonial que tenemos en Chile,
y el ámbito científico. Diría yo que el desafío hoy es poder ponerlo a disposición de la interpretación colectiva con un relato y un discurso no solo apegado a los hechos, sino que pueda ser entendido en el conjunto de procesos que ocurren en este sitio. Así que en eso están estos medios sacres. Ojalá quizás en una próxima conversación podamos anunciar de que están en exhibición, pero puedo dar fe de que en fondo están a buen resguardo, monitoreados, y estamos haciendo distintos estudios tecnológicos, metalográficos, para saber mejor de dónde venía el bronce, dónde fueron fundidos, y las cuestiones más técnicas como quién lo fabricó, por qué tiene la firma que tiene cada cañón, etcétera. Uy, Simón, y por lo que, para contarle un poco a la gente, porque si bien se encontró esta ciudad, ¿cierto?, que se excavó, es decir, tiene, así muy simplemente, tiene, imagino, una capa de algunos centímetros de tierra encima, que se fue cubriendo con los años, pero estos cañones se fueron cubriendo naturalmente con los años, fueron enterrados. ¿Por qué estaban así? Bueno, lo que sabemos es que dos o tres cosas. Sabemos que Sarmiento llegó con un barco al estrecho. De los 23, llegó con uno. O sea, mal. Cosas malas pasaron en el viaje. En ese barco había un número considerable de piezas de artillería de distinto tipo, livianas, medianas. Muchas de ellas fueron desembarcadas en nombre de Jesús en Punta Dúngenes, y otras obviamente en Rey Don Felipe, para servir de protección a estos nuevos asentamientos. Sarmiento relata que él escondió varias de estas piezas porque, al parecer, una práctica común en esta época en que la piratería y la competencia entre las potencias europeas, España, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, protestantes, era que, al ser tan valiosas estas piezas de artillería para las confrontaciones directas y la defensa, es decir, disuadir al enemigo de atacar, era enterrar las piezas para pasarlas a buscar en un próximo viaje, que no se las apropiara el enemigo. Hay algunas publicaciones de hallazgos de piezas de artillería en tierra que, al igual que en Rey Don Felipe, documentan esta práctica de enterrar los cañones para esconderlos. ¿Sí? Esa es una alternativa, y Sarmiento dice que ha dejado varias piezas de artillería entre Punta Dúngenes y Rey Don Felipe, lo que significa que estos dos medios sacres, estos dos cañones de bronce, podrían tener algunos parientes parecidos, un poco más grandes por ahí, algunos parte del juego, por decirlo de alguna forma, que podrían estar todavía más enterrados, menos enterrados, pero en algún lugar de la comuna de San Gregorio, o acá en la Punta Santa Ana, en Rey Don Felipe. Y lo último que yo añadiría, que es muy, muy importante, es que el plano que publicó José Miguel Barro, hay en los edificios de los soldados, que no son los pobladores, que hay un espacio donde sale claramente destinado para las municiones. Y que pudiera ser, esto es una hipótesis, que el lugar donde aparecieron enterrados estos cañones no solo estuvieran escondidos, habiendo excavado una fosa, una especie de fosa para esconderlos y taparlos con tierra, y que no los encontrara Cavendish o algún pirata que hubiera de pasar, es que estuvieran además dentro de otro edificio cuyos muros no subsisten, que podrían estar asociados a estos espacios donde estaban los soldados, sus dormitorios, sus dependencias, o más específicamente esta especie de bodega con municiones, con armamento. Esa podría ser también una alternativa, y eso nuevamente es una combinación de especulaciones o hipótesis usando las fuentes documentales, arqueológicas, y una práctica que parece que era común de enterrar las piezas de artillería. Sí, hemos tenido alguna noticia de Alfredo Prieto y otros arqueólogos y profesionales que me parece que también se está trabajando en la nombre de Jesús, buscando Sí. algunos. Los amigos argentinos también han trabajado bastante ese sector. Bueno,
Claro, Nombre de Jesús, que diríamos el poblado precursor de Rey Don Felipe, que es donde llegaron los pobladores, sus familias y los soldados también. Hay una fundación más efímera, con un destino igualmente trágico que Rey Don Felipe. Ese asentamiento está en territorio argentino actualmente. Lo que comparte con Chile es que se ubica en el Valle de las Fuentes, que es una forma del terreno que atraviesa la frontera, ¿sí? Los materiales de Nombre de Jesús se distribuyen, las cerámicas coloniales, elaboradas con torno, están a ambos lados de la frontera, pero Nombre de Jesús está del lado argentino. Claro, y ahí Jimena Senatore y su equipo desde hace 2 décadas han realizado investigaciones en Nombre de Jesús. Hay colecciones, al igual que acá en el Museo Regional del Instituto de la Patagonia, hay museos del lado argentino que albergan las colecciones de buscadores, gente que fue al descubrimiento del Nombre de Jesús, que también recogió piezas y quedaron almacenadas en ciertas instituciones, que ha podido estudiar Jimena Senatore. Y claro, hoy Alfredo Prieto, de la Universidad de Magallanes, está en un proyecto con financiamiento de la Municipalidad de San Gregorio, con financiamiento público, en la búsqueda de estas otras evidencias del lado chileno de lo que hizo Sarmiento y esta tripulación y los pobladores que, junto con fundar Nombre de Jesús, al parecer interactuaron bastante con la población indígena local. Hay materiales como botijas, restos de metal, en asentamientos tehuelches, por decirlo de alguna forma, de cazadores terrestres. Y en algún punto de esa inmensa salida de tierra, que es Punta Dúngenes, debieran haber otras piezas de artillería y probablemente uno de los navíos que Sarmiento hundió porque venía en muy mal estado. Entonces, yo encuentro que es un desafío enorme porque a escala humana es un terreno muy distinto al de Rey Don Felipe. Encontrar algo ahí habría que tener un golpe de suerte o tener unas tecnologías que permitieran barrerlo todo. Pero sí, estamos con Alfredo también embarcado en eso, Mauricio Mazzone. Y sería bueno en el futuro, Dusan, poder hacer un proyecto de arqueología histórica que compare, integre la información que hay entre lo que han hecho los equipos argentinos en Nombre de Jesús, lo que ha hecho los equipos de Mauricio Mazzone, Alfredo Prieto en Dúngenes, del lado chileno, con lo de Rey Don Felipe. Eso es un desafío para el futuro. ¿Qué pasó entre medio? Esta gente se vino a pie, tú sabes. Sí. No podríamos encontrar los campamentos intermedios donde pernoctó esta población, las 100 personas que se vinieron a pie. Bueno, para eso nos quedan unos años todavía, yo creo, para a ver si pillamos algo más, ¿no? Hay en literatura, claro, Osvaldo Beckmann escribió hasta La Ruta del Hambre, que lo leímos hace años, recuerdo, como literatura obligada en magallánico, estos libros de Osvaldo Beckmann, de estas historias tan nuestras. Oye, y sobre nuestro también, si bien nuestros amigos españoles se establecieron en ese, tú me comentabas que hay mucha referencia de presencia de pueblo originario en el lugar. ¿Canoeros principalmente o no? Mira, yo diría que a propósito de Rey Don Felipe, Nombre de Jesús, no ha sido tan relevada la agencia, la importancia de las poblaciones indígenas preexistentes, y no solamente que habían llegado ahí décadas antes o iban de paso por el estrecho en el siglo anterior, el siglo XV, XIV. Si por algo es conocido, este sector de la Patagonia, Tierra del Fuego, el estrecho Magallanes, en la arqueología mundial, es por sus ocupaciones indígenas prehispánicas, ¿sí? No solamente por la antigüedad, evidencias de poblamiento muy antiguo, sino por estas tradiciones culturales que se comienzan a diferenciar entre cazadores terrestres muy especializados y poblaciones canoeras, altamente adaptadas a ambientes, bueno, muy rigurosos, pero con tecnologías de navegación, con una eficiente explotación de los medios litorales. Y si podría uno hacer una distinción, quizás en Nombre de Jesús, en Punta Dúngenes, estas poblaciones europeas interactuaron con población indígena más de tradición terrestre.
no solo que habitaban el lugar, sino que transitaban desde ahí hasta cientos de kilómetros más al norte. Pero en Rey Don Felipe ocurre algo muy interesante, que es al encontrarse Punta Santa Ana en un espacio de cotono, donde comienza el bosque también, Claro. donde, digamos, no sé si la pampa se encuentra con el bosque, pero hay dos paisajes que se conectan ahí. En el sitio arqueológico hay evidencia de una explotación alta de los recursos marítimos y costeros, pero también han aparecido evidencias de instrumental lítico vinculado a poblaciones cazadoras terrestres. Ah, mira. Entonces diría yo que tanto la historia previa como aquellos años en que coexistieron población implantada, traída desde España para intentar colonizar el lugar, como después una historia bien intercultural o pluricultural, como queramos llamarlo. O sea, no hay un solo grupo asentado en Rey Don Felipe antes. Un espacio parece muy valorado y por eso hay tanta evidencia de ocupación habitacional ahí. Antes del asentamiento español hay evidencia arqueológica de población indígena y al parecer luego de que quedó abandonado Rey Don Felipe, las poblaciones volvieron a instalar sus toldos ahí, probablemente revolvieron los contextos europeos y de hecho eso es lo que encontramos al excavar, unas capas con mezcla de elementos europeos y desechos líticos, artefactos líticos que nos hacen pensar no solo en escenarios de interacción, que es muy importante para la historia regional, interacción cultural de poblaciones que no se conocen, no se reconocen para nada y que tuvieron que de alguna forma comunicarse, como una valoración de ese punto de la Punta Santa Ana que ha sido reiteradamente ocupado hasta hace muy poco, donde hay un centro vacacional, donde mucha gente, familia puntarenas van de vacaciones, de salida a fin de semana, ¿sí? Que es parte también del sitio arqueológico. Muchos materiales arqueológicos son restos de los picnics, las idas a la playa, botellas, monedas, De todo. de todo, y que es parte también de lo que estudia la arqueología histórica. No se queda con los más antiguos, tampoco se queda únicamente con lo europeo, sino que estudia la larga duración, pero también todas las poblaciones que intervienen en los procesos. Y en eso se incluye la población chilena, el centro vacacional del ejército, las ocupaciones de fin de semana, estivales, incluyendo las ceremonias que se hacen en febrero, que también van aportando al registro arqueológico año a año. Oye, Simón, bueno, el tiempo siempre nos gana cuando una conversación es agradable. Junto con ello, bueno, antes de despedirte, te queremos presentar un pequeño regalo, un par de libros Muchas gracias, locales. Dusan. Uno, Huella Antártica, que generó el INAH con colaboración de nosotros, y un pequeño texto también, una investigación sobre Magnífico. acá en el Palacio Brown. Y Muchas bueno, gracias. Simón, muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad de entregar tu conocimiento a la gente de Magallanes a través de este formato diferente, que no es un paper, no es un libro, es la televisión, que también tiene eso de democrático. Así que muchas gracias, Simón, por tu tiempo. Gracias, Dusan. Bueno, yo me siento honrado y muy feliz de haber podido conversar contigo y también tengo que decirle, aunque quizás suene un poco exagerado, que este tiempo que hemos podido trabajar con ustedes, conocernos, uno se va sintiendo más cerca de Magallanes y espero poder volver y contarles novedades, quizás darle una vuelta a otros temas y voy a estar ahí siempre disponible de venir desde Puerto Montt, que también es una ciudad que mira al mar, a Punta Arenas, que nos gusta mucho y gracias por estos minutos de conversación. No, Simón, gracias a ti. Y bueno, amigos, amigas en su casa, muchas gracias por acompañarnos. Sigamos en compañía de UMAC Televisión a través de su amplia parrilla programática y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos, muchas gracias.